El caso de la Dalia Negra. En Los Ángeles de 1947, la ciudad brillaba con luces de neón y carteles luminosos que prometían sueños imposibles. Las calles estaban llenas de coches antiguos, transeúntes con sombreros y trajes elegantes, y aspirantes a actores que buscaban su oportunidad en estudios y teatros. El aire olía a gasolina, a tierra recién mojada por la lluvia y al humo de las chimeneas que calentaban las casas. La ciudad parecía un lugar donde todo era posible, donde la fama y la fortuna estaban a la vuelta de la esquina, pero también era un sitio donde los secretos se escondían detrás de cada fachada brillante. En esta ciudad de luces y sombras vivía Elizabeth Short, conocida como Betty. Tenía 22 años y un sueño: ser actriz. Betty había tenido una infancia complicada. Sus padres se separaron cuando ella era pequeña y pasó por varias casas de familia y escuelas diferentes, buscando un sentido de pertenencia que nunca encontró. Aún así, desarrolló una personalidad encantadora y determinada. Era vivaz, con una sonrisa capaz de iluminar un cuarto y con una mirada que reflejaba ambición y esperanza. Betty llegó a Los Ángeles con la ilusión de abrirse camino en la industria cinematográfica. Solía frecuentar cafés, estudios y fiestas donde podría conocer a alguien que la ayudara a dar el siguiente paso. Caminaba por Hollywood Boulevard, observando los carteles de estrellas que ya habían logrado lo que ella soñaba, y sentía una mezcla de fascinación y ansiedad. Los edificios, antiguos y modernos a la vez, reflejaban la luz de la ciudad como espejos que multiplicaban la ilusión de éxito y ocultaban la realidad dura de la vida cotidiana. El 15 de enero de 1947, Betty fue encontrada asesinada en un terreno baldío de Leimert Park. Era un lugar apartado, con árboles dispersos, arbustos secos y hierba marchita que crujía bajo los pies. La tierra estaba fría y húmeda, y el cielo gris se mezclaba con la bruma matinal que recorría el vecindario. Su cuerpo estaba cortado por la mitad y desnudo, con la piel pálida contrastando con la tierra oscura. La disposición de su cuerpo y la limpieza del área indicaban que el asesino había planificado meticulosamente el crimen. El hallazgo conmocionó a la ciudad. La policía se enfrentó a un caso complejo desde el principio. No había testigos, no había gritos ni signos de lucha. La cuidadosa eliminación de evidencia y la colocación de su cuerpo demostraban un conocimiento perturbador y una intención de enviar un mensaje que nadie podía interpretar claramente. La escena del crimen, envuelta en niebla, con ramas y hojas caídas, parecía un escenario salido de una pesadilla, un lugar donde la vida y la muerte se encontraban de manera cruel e inesperada. Las investigaciones apuntaron en múltiples direcciones. Exnovios, conocidos de la industria cinematográfica y personas que habían visto a Betty la noche de su desaparición fueron interrogados. Los detectives revisaron hoteles, bares y clubes nocturnos de la ciudad, intentando reconstruir los últimos días de Betty. Cada pista parecía abrir nuevas preguntas. Los registros de llamadas telefónicas, cartas, fotografías y los relatos de amigos se convirtieron en piezas de un rompecabezas que nunca encajaba del todo. La prensa tuvo un papel central en la narrativa del caso. Los periódicos, en busca de sensacionalismo, bautizaron a Betty como la Dalia Negra, evocando misterio y elegancia. Los titulares eran impactantes, acompañados de fotografías que mostraban su sonrisa, su juventud y al mismo tiempo la brutalidad de su final. La ciudad parecía dividirse entre quienes sentían compasión por la joven y quienes veían en el caso un espectáculo macabro, un ejemplo de la oscuridad que podía esconderse tras la fachada brillante de Los Ángeles.
A lo largo de los años, se han propuesto numerosas teorías. Algunos investigadores sugieren que el asesino podría haber sido alguien cercano a la industria cinematográfica, celoso de la juventud y la belleza de Betty. Otros mencionan la posibilidad de un asesino en serie que ya había actuado en otros lugares sin ser descubierto. Se investigaron médicos, policías y personas influyentes, pero nunca se llegó a una conclusión definitiva. Cada teoría parecía plausible y al mismo tiempo imposible de comprobar. El misterio creció con cada nuevo detalle y cada rumor que surgía en la ciudad. Además del crimen, el entorno y la ciudad de Los Ángeles en esa época añadían capas de complejidad a la historia. Las calles estaban llenas de edificios bajos, con anuncios pintados a mano, cines que proyectaban películas en blanco y negro, cafés con mesas de mármol y cafeterías llenas de humo. La lluvia ocasional formaba charcos reflectantes que multiplicaban las luces de neón y creaban un efecto casi surrealista en la ciudad. Cada rincón tenía historias, secretos y observadores silenciosos que podían haber visto algo, pero que nunca hablaron. El caso de la Dalia Negra sigue siendo un enigma. El asesino nunca fue atrapado, y la identidad y los motivos detrás del crimen permanecen desconocidos. La historia de Betty Short se ha convertido en un símbolo de la vulnerabilidad y la oscuridad que pueden coexistir incluso en lugares que parecen brillantes y llenos de vida. Su vida, sus sueños y su trágico final siguen fascinando y aterrando a quienes estudian crímenes reales, y la ciudad de Los Ángeles nunca la ha olvidado. Incluso hoy, más de 70 años después, el terreno baldío donde fue hallada Betty se siente cargado de misterio. La bruma que recorre las calles por la mañana, el murmullo del viento entre los árboles y los restos de edificios antiguos parecen susurrar su historia, recordándonos que incluso en las ciudades más luminosas, las sombras pueden ser profundas, persistentes e insondables. El silencio de Hinterkaifeck. La noche avanza despacio. Todo parece en calma. En el campo, lejos de las ciudades, el silencio es más profundo y al mismo tiempo más inquietante. En lugares como Hinterkaifeck, el silencio no es solo la ausencia de sonido, sino un peso que parece presionar desde cada rincón, desde cada sombra, desde cada objeto olvidado en la granja. Hinterkaifeck era una granja pequeña y aislada, ubicada en una zona rural de Baviera, Alemania. La familia Gruber vivía allí de manera sencilla, en contacto constante con la tierra y los animales. Andreas Gruber, un hombre mayor, llevaba la granja con esfuerzo y disciplina. Su esposa, Cecilia, compartía las tareas cotidianas mientras cuidaba de la hija de ambos, Victoria, y de los dos hijos pequeños de Victoria, quienes también residían en la granja. Recientemente, habían contratado a una criada joven, recién llegada, que apenas comenzaba a adaptarse a las costumbres y silencios de aquel hogar apartado. La vida en la granja era dura, pero ordenada. Cada miembro de la familia tenía tareas específicas. Andrea se encargaba de los animales, del mantenimiento de los establos y de la cosecha de leña. Cecilia cocinaba, limpiaba y supervisaba a los niños. Victoria atendía a sus hijos y ayudaba en todo lo que podía. La criada joven, aunque todavía novata, empezaba a integrarse en la rutina diaria. La granja funcionaba como una máquina perfectamente engranada, con un ritmo marcado por la salida y puesta del sol, por el cuidado de los animales y por el trabajo constante que la tierra exigía. El invierno de 1922 fue particularmente frío y largo. La nieve cubría los campos y los bosques cercanos, haciendo que Hinterkaifeck se sintiera aún más aislada. Era un invierno silencioso, interrumpido solo por el crujido de la madera bajo el peso de la nieve, el graznido de los cuervos o el ladrido de los perros que acompañaban a Andreas en sus tareas.
En medio de esa quietud, comenzaron a suceder cosas extrañas. Andreas notó por primera vez huellas en la nieve que llevaban desde el bosque hasta la granja, pero no se veía ninguna que se alejara de la casa. Parecían pisadas de alguien que había llegado, se había quedado y luego desapareció sin dejar rastro. Al principio pensó que podía tratarse de algún viajero o un vecino, pero pronto se dio cuenta de que las huellas eran demasiado precisas, demasiado controladas. Herramientas que desaparecían y luego reaparecían en lugares distintos, objetos movidos de sitios sin explicación, ruidos extraños provenientes del ático y un periódico desconocido que nadie en la familia había comprado, comenzaron a despertar una inquietud que crecía día a día. A pesar de estas señales, la familia continuó con su rutina. Andreas se mostraba reservado, preocupado, pero intentaba no alarmar a los demás. Nadie fuera de la granja percibía el ambiente de tensión que se había instalado. En un lugar aislado como aquel, la comunicación con vecinos era limitada, y la sensación de seguridad, aunque ilusoria, seguía presente. Los días pasaban y la sensación de intranquilidad aumentaba. Se escuchaban ruidos durante la noche que no podían explicarse. La criada joven se quejaba de sentir presencias invisibles, sombras que parecían moverse por la casa y pasos en el ático cuando todos estaban despiertos y presentes. La familia comenzó a sospechar que no estaban solos, que alguien había encontrado la forma de infiltrarse en su rutina diaria sin ser visto. Sin embargo, nadie tomó medidas concretas para protegerse. El aislamiento y la aparente seguridad de la granja les daban una falsa sensación de control. El 31 de marzo de 1922 amaneció como cualquier otro día. La familia realizaba sus tareas habituales. Andreas alimentaba a los animales, limpiaba los establos y revisaba la leña. Cecilia preparaba la comida y cuidaba de los niños. Victoria atendía a sus hijos mientras realizaba otras labores, y la criada joven comenzaba a familiarizarse con la casa y la granja. Todo parecía normal, pero el destino estaba a punto de cambiarlo todo. Durante la noche, un visitante no esperado llegó a Hinterkaifeck. La persona que se acercó conocía el terreno, la rutina de la familia, y sabía cómo moverse sin ser detectado. Cada movimiento estaba calculado, cada paso planeado con precisión. Nadie percibió la amenaza hasta que fue demasiado tarde. Uno por uno, los miembros de la familia fueron atacados con una herramienta agrícola. La violencia fue brutal, pero silenciosa. No hubo gritos que alertaran a los vecinos, no hubo lucha que dejara evidencia de resistencia. Solo el sonido apagado del metal cortando la carne, y luego un silencio absoluto que lo cubrió todo. El asesino continuó en la casa. La joven criada, que apenas conocía los secretos de la granja, se convirtió en una de las víctimas. Nadie sobrevivió para relatar lo que había sucedido. Durante días, el lugar permaneció vacío, aunque alguien había alimentado a los animales, encendido el fuego y dejado signos de vida superficial. Todo indicaba que el responsable había permanecido en la granja después de cometer los crímenes, observando, asegurándose de que nadie interfiriera, mezclando la presencia de vida con la muerte para confundir a cualquiera que se acercara. Cuando un vecino finalmente decidió investigar, lo que encontró fue aterrador. Los cuerpos estaban dispuestos de manera inquietante, algunos parcialmente cubiertos, otros en posiciones que sugerían orden, casi ceremonial. La policía llegó poco después, pero la investigación inicial estuvo marcada por errores y falta de coordinación. Vecinos habían caminado por la casa, movido objetos y tocado los cuerpos antes de que los expertos pudieran analizarlos adecuadamente. A pesar de esto, se recogieron pistas, huellas, herramientas y algunos indicios de posibles sospechosos. Se consideraron antiguos empleados de la granja, vecinos con conflictos previos y personas conocidas por tener motivos ocultos. También surgió la teoría de que el responsable había vivido oculto en la granja durante días, observando, estudiando a la familia
y esperando el momento perfecto para actuar. A lo largo de los años, numerosos investigadores y criminólogos han estudiado el caso, proponiendo diferentes teorías. Algunas apuntan a un asesino solitario con motivaciones psicológicas complejas. Otras sugieren venganza, rencores antiguos o incluso la posibilidad de que alguien cercano a la familia haya estado involucrado. Ninguna de estas teorías ha sido confirmada. La identidad del asesino, su motivo y la forma en que logró permanecer oculto durante días sigue siendo un misterio que desafía la lógica y la comprensión humana. Hinterkaifeck se convirtió en un símbolo del terror silencioso, del miedo que puede crecer en lugares aislados donde la rutina y la confianza parecen suficientes para protegernos. La granja fue demolida años después, como si el tiempo y la memoria quisieran borrar cualquier rastro del horror que allí ocurrió. Sin embargo, la historia perdura, contada en susurros, en libros, en documentales y en la fascinación de quienes buscan comprender lo incomprensible. Hoy, al recordar la historia de la familia Gruber, el silencio vuelve a caer sobre la tierra donde una vez estuvo Hinterkaifeck. Es un silencio cargado de preguntas sin respuesta, de vidas interrumpidas y de un misterio que sigue inquietando a todos aquellos que se acercan a él. Hinterkaifeck nos recuerda que el miedo no siempre se encuentra en las ciudades ni en la oscuridad de las calles. A veces se encuentra en la soledad, en la aparente seguridad de una granja cubierta de nieve y silencio, en la rutina interrumpida por un visitante invisible que dejó un rastro de muerte y misterio detrás de sí. Incluso hoy, más de un siglo después, Hinterkaifeck sigue siendo un enigma. Cada detalle, desde las huellas en la nieve hasta los objetos movidos, invita a imaginar la tensión que la familia debió sentir, el miedo que creció lentamente en la intimidad de la granja y la impotencia que surge cuando el peligro se esconde donde creemos estar seguros. La historia nos enseña que a veces, los secretos más oscuros se ocultan en los lugares más comunes y que incluso en la tranquilidad de la vida cotidiana, la sombra de lo desconocido puede acechar, silenciosa, esperando el momento perfecto para emerger. El caso del asesino del Zodíaco. San Francisco, finales de la década de 1960. La ciudad estaba llena de cambios sociales, música que llenaba las calles, movimientos por los derechos civiles y una juventud que buscaba libertad y expresión. Era un tiempo de revolución cultural, con barrios llenos de vida, carreteras llenas de coches y luces brillantes, y zonas donde la vida nocturna se mezclaba con la inseguridad de calles poco vigiladas. Entre todo este bullicio y libertad, surgió un personaje que marcaría la historia del crimen en Estados Unidos: el asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco nunca fue atrapado, y sus crímenes siguen siendo un enigma. Comenzó en el invierno de 1968, cuando parejas jóvenes fueron atacadas en lugares solitarios cerca de Vallejo, Benicia y Napa. Sus víctimas eran, en su mayoría, adolescentes y adultos jóvenes que se encontraban en citas o paseos nocturnos. La primera serie de asesinatos ocurrió el 20 de diciembre de 1968, cuando David Faraday y Betty Lou Jensen fueron asesinados en un área rural de Vallejo. El ataque se caracterizó por la brutalidad y la rapidez con que el asesino actuó. La policía llegó tarde y no pudo recoger pruebas que identificaran al culpable. En julio de 1969, el asesino atacó nuevamente, matando a Darlene Ferrin e hiriendo a Michael Mayo en un estacionamiento de Vallejo. Este ataque proporcionó la primera descripción del sospechoso: un hombre blanco, de estatura media, con cabello oscuro y ojos claros. Este detalle sería crucial para las investigaciones posteriores, aunque nunca condujo a una identificación definitiva. El 4 de septiembre de 1969, el asesino atacó en Lake Berryessa, donde Brian Hartnell y Cecilia Shepard fueron atacados mientras disfrutaban de un picnic.
Hartnell sobrevivió y pudo dar una descripción detallada del atacante, incluyendo la máscara que llevaba puesta y el comportamiento calmado pero amenazante. Shepard murió posteriormente debido a la gravedad de sus heridas. Este incidente demostró que el asesino actuaba de manera planificada, escogiendo lugares apartados y momentos en los que sus víctimas estaban vulnerables. Una de las características que hizo famoso al Zodíaco fue su comunicación con la prensa. Entre julio y octubre de 1969, envió cartas a los periódicos locales, incluidos el Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. Las cartas contenían códigos y criptogramas que, según el asesino, revelarían su identidad si eran descifrados. Algunas cartas incluían amenazas directas, otras ofrecían pistas confusas, y en ocasiones el contenido parecía ser un juego macabro para burlarse de las autoridades. En una carta famosa, envió un criptograma de 408 caracteres, conocido como el Zodiac 408, que fue parcialmente descifrado por un matrimonio poco después de su recepción. La policía enfrentó grandes dificultades debido a la falta de pruebas físicas y a la imprevisibilidad de los ataques. El Zodíaco cambiaba de métodos y lugares, lo que complicaba la tarea de establecer patrones claros. En cada ataque dejaba poca evidencia, y su comportamiento meticuloso sugería un conocimiento de cómo evitar ser capturado. Los investigadores recopilaron testimonios de testigos, análisis de cartas, fotografías y registros de posibles sospechosos, pero ninguno llevó a una resolución definitiva. El Zodíaco también se dirigía directamente a los periódicos para amplificar el miedo en la población. Sus cartas no solo narraban crímenes, sino que también desafiaban a la policía y al público, instando a la publicación de sus mensajes a cambio de más información sobre sus asesinatos. Este método único de comunicación convirtió al asesino en una figura legendaria, casi mítica, que sembraba terror incluso sin ser visto. Los ataques del Zodíaco ocurrieron en distintos entornos: zonas rurales, estacionamientos, carreteras solitarias y áreas de picnic apartadas. Cada ubicación fue seleccionada cuidadosamente para minimizar la posibilidad de intervención y para garantizar que sus víctimas estuvieran aisladas. La ciudad de San Francisco y sus alrededores, con colinas empinadas, carreteras sinuosas y parques extensos, proporcionaban un paisaje ideal para sus crímenes, permitiéndole desaparecer en la noche sin dejar rastro. En total, se le atribuyen 5 asesinatos confirmados y 2 víctimas sobrevivientes, aunque él mismo aseguró haber matado a 37 personas. Los nombres de las víctimas confirmadas incluyen a David Faraday, Betty Lou Jensen, Darlene Ferrin, Michael Mageau, Brian Hartnell y Cecilia Shepard. Cada caso compartía elementos comunes: ataque violento, elección de lugares aislados y, en algunos casos, supervivientes capaces de describir al atacante y su comportamiento. Sin embargo, la falta de evidencia concluyente impidió que la policía identificara y arrestara al asesino. A lo largo de los años, el caso del Zodíaco ha sido objeto de numerosos estudios, libros y documentales. Criminólogos, historiadores y aficionados han analizado cada carta, cada criptograma y cada escena del crimen para intentar descubrir la identidad del asesino. A pesar de los avances en la tecnología forense y la revisión de pruebas antiguas, el misterio permanece sin resolver. Ninguno de los sospechosos identificados por la policía o investigadores independientes ha sido probado de manera concluyente. El asesino del Zodíaco dejó un legado profundo en la percepción de seguridad en el área de la bahía. Su existencia generó miedo generalizado,
desconfianza entre vecinos y vigilancia constante por parte de la comunidad. Cada calle oscura, cada parque solitario y cada tramo de carretera se convirtió en un recordatorio de que la violencia podía acechar incluso en los lugares más cotidianos y aparentemente seguros. El caso también mostró la complejidad de la criminalidad y la psicología detrás de un asesino meticuloso. No se trataba solo de matar. Era un juego de control, de manipulación de la opinión pública, de desafío a la ley y a la autoridad. La inteligencia y el cálculo del Zodíaco lo convirtieron en una figura legendaria, un criminal que combinaba violencia, ingenio y un deseo de notoriedad que perdura en la memoria colectiva. Hoy, más de 5 décadas después, el caso sigue abierto. Las cartas originales se conservan en archivos policiales, los testimonios de supervivientes se estudian y cada intento de descifrar los criptogramas se sigue analizando. San Francisco recuerda a sus víctimas y reflexiona sobre la sombra que dejó un asesino que nunca fue capturado, un misterio que sigue intrigando y aterrando a todos los interesados en los crímenes sin resolver. El asesino del Zodíaco es un ejemplo de cómo la planificación, la paciencia y la manipulación pueden transformar el crimen en un fenómeno que va más allá de las víctimas directas. Es un recordatorio de que la oscuridad puede existir incluso en lugares llenos de vida, música y movimiento, y que el terror no siempre se manifiesta a través de la violencia física, sino también a través del miedo psicológico que deja una presencia invisible y calculadora en la sociedad.